la cromatografía emplea diversas técnicas que aprovechan las diferencias en la velocidad de retención de cada componente y puede separarlos, identificarlos y cuantificarlos. Este tipo de cromatografía se basa en la distribución diferencial de los componentes de una mezcla entre una fase estacionaria, el papel, y una fase móvil, el disolvente o solvente. La fase estacionaria es típicamente una lámina de papel absorbente, mientras que la fase móvil es un solvente o mezcla de solventes que se mueve a través del papel, arrastrando los componentes de la mezcla a diferentes velocidades. Continuamos con el cálculo del valor RF. El valor RF, factor de retención, es una medida importante para identificar y comparar los compuestos. Se calcula de la siguiente manera. RF es igual a la distancia recorrida por el componente sobre la distancia recorrida por el solvente. El valor de RF es un número entre 0 y 1. Los compuestos con un RF bajo tienen mayor afinidad por la fase estacionaria, el papel, y se mueven más lentamente. Los compuestos de un RF alto son más solubles en la fase móvil, el solvente, y se mueven más rápido. Tipos de cromatografía en papel. Existen varios tipos de cromatografía en papel según el tipo de interacción entre las fases y el tipo de separación. Cromatografía en papel de absorción. Es el tipo más común, donde los componentes de la mezcla se separan debido a la absorción diferencial sobre la superficie del papel. Cromatografía en papel de distribución. En este caso, los componentes de la mezcla se separan debido a la distribución diferencial entre el papel y el solvente. Cromatografía en papel de intercambio iónico. Se utiliza cuando los componentes de la mezcla tienen cargas iónicas y se separan por su afinidad por un material con cargas opuestas. Ventajas de la cromatografía en papel. Simplicidad y bajo costo. Es una técnica sencilla que no requiere equipo costoso ni mucha preparación. Rápida. Los resultados suelen obtenerse en poco tiempo, a menudo en menos de una hora. Versatilidad. Puede emplearse con una gran variedad de solventes y para muchos tipos de compuestos. Desventajas de la cromatografía en papel. Resolución limitada. La resolución de la cromatografía en papel no es tan alta como la de otras técnicas más avanzadas, como la cromatografía en columna o la cromatografía líquida de alta resolución, HPLC. Capacidad limitada. No es adecuada para muestras muy complejas o para la separación de grandes cantidades de sustancias. Ahora vamos a hablar acerca de la cromatografía en capa fina, que se basa en los principios de la absorción diferencial y el equilibrio entre las interacciones de los compuestos con dos fases, la fase estacionaria polar y la fase móvil no polar o semipolar. Estas interacciones determinan cómo se separan los componentes de una mezcla al ser arrastrados por el solvente. Dichos compuestos buscan un balance entre su afinidad por ambas fases, mientras son transportados por la fase móvil. Las diferencias que hay en la movilidad generan la separación de los componentes en puntos diferentes de la placa. La separación ocurre cuando la muestra se deposita sobre la placa. Los componentes interactúan inicialmente con la fase estacionaria. Al sumergir la placa en la fase móvil, ésta asciende por la placa y arrastra los compuestos. Los compuestos con mayor afinidad por la fase estacionaria se retendrán más cerca del punto de aplicación, mientras que los compuestos más solubles en la fase móvil migrarán más lejos. Cada compuesto alcanza un equilibrio dinámico entre sus afinidades por ambas fases, lo que determina su distancia de migración en la placa. La cromatografía en capa fina es una de las técnicas más utilizadas y más comunes, debido a que requiere pequeñas cantidades de muestra, es fácil de realizar y también es rápida y económica, pero esto implica que su capacidad de separación para mezclas complejas es limitada, su sensibilidad también es limitada y por ende también tenemos una menor precisión, lo que la convierte en una técnica preliminar en estos escenarios. La HPLC es la cromatografía líquida de alta eficiencia, pero por sus siglas en inglés es HPLC. Es una técnica de química analítica que se utiliza para separar, identificar y cuantificar compuestos semivolátiles y no volátiles en muestras líquidas. Tenemos que recordar que los compuestos semivolátiles se encuentran en abundancia en la fase vapor y en la fase condensada, y los compuestos no volátiles son sustancias que no se vaporizan rápidamente a temperatura o presión ambientales normales. Bueno, cada análisis mediante HPLC incluye los siguientes pasos. El número 1 sería inicio de la fase móvil.
La bomba empuja los diluyentes o disolventes a través del sistema a un caudal específico. Después entraría la inyección de la muestra, que una vez que se ha inyectado la muestra en la trayectoria de flujo de la fase móvil, esta se desplaza junto con la fase móvil desde el punto de inyección hasta la cabeza de la columna. Después iría la separación de los compuestos. Aquí la separación física de los compuestos ocurre en la fase estacionaria de la columna. Después de la elución de la columna, los componentes separados de la muestra viajan hacia el detector. Después iría la detección de los analitos. En esta se detectan los analitos de interés en función de la señal eléctrica generada por propiedades específicas. Por último, sería la generación del cromatograma. La señal detectada del analito por el CDC, que se traduce en una cromatografía donde aparece la señal del analito en relación al tiempo. En química, se utiliza para analizar la pureza de reactivos, identificar productos de reacciones y estudiar la cinética de reacciones químicas. En bioquímica, permite el análisis de componentes biológicos como proteínas, péptidos y ácidos nucleicos, facilitando la investigación en biología molecular y bioquímica. En ciencias ambientales se aplica para analizar contaminantes en muestras ambientales como suelos y aguas, proporcionando información crítica para evaluar la calidad ambiental. Bueno, ahora les hablaré de la cromatografía de gases. ¿Qué es? Bueno, es un método analítico ampliamente utilizado en la separación, evaluación y cuantificación de compuestos orgánicos volátiles de mezclas simples y complejas. Los componentes a separar son distribuidos entre dos fases, la fase estacionaria de gran área superficial y la fase móvil, gas, que pasa a través o a lo largo de la fase estacionaria permitiendo su separación. Bueno, como nos muestra la siguiente imagen, esta es una estructura de un cromatógrafo de gases. En la letra A tenemos botella de gas compresión, gas portador. B, válvula reguladora de presión. C, controlador de flujo. D, indicador de flujo. E, entrada de muestra. F, columna. G, detector. H, procesador de datos y estación de trabajo informática. I, registrador e impresora. Y J, horno de columna. Un análisis cromatográfico consta de 4 etapas. La etapa número 1 es la obtención y preparación de la muestra. La segunda etapa es la inyección de la muestra, componentes volátiles. Para ello, la unidad de inyección calienta la muestra líquida y la vaporiza a una temperatura variable. La tercera etapa es la separación de la muestra a través de una columna que permite separar cada compuesto según un tiempo variable. La última etapa es la detección de la muestra. Se toma de la muestra de gas y se incluye en una corriente de gas inerte llamada gas portador, que puede ser helio, nitrógeno, argón o hidrógeno. El detector, que detecta los compuestos, expresa su concentración en forma de señales eléctricas visibles en un cromatograma. Entre los detectores más comunes podemos citar el FID, detector de ionización de llama, el TCD, detector de conductividad térmica, y el LEM, detector de espectrometría de masas. Algunas de las aplicaciones en este cromatograma serían el análisis ambiental, que sirve para controlar los contaminantes ambientales en agua, suelo y aire. En análisis de alimentos, que permite detectar, por ejemplo, la contaminación de algunos alimentos. En multitud de industrias, sirve para analizar gases, aromas, detectar impurezas, etc. Cromatografía en columna. Todas las cromatografías denominadas en columna se caracterizan por tener una fase estacionaria que se encuentra dentro de una columna de vidrio de 5 a 30 milímetros de diámetro, por la que se hace pasar una fase móvil, ya sea líquida o gaseosa, que estará en constante movimiento. Según la afinidad de las moléculas por la fase móvil o estacionaria, éstas se separarán. Para poder llevar a cabo esta técnica, la muestra que se requiere separar se deposita en la parte superior de este soporte. El resto de la columna se llena con el eluyente, es decir, el disolvente que constituye la fase móvil, que por efecto de la gravedad hace mover la muestra a través de la columna. Se establece un equilibrio entre el soluto absorbido en la fase estacionaria y el disolvente eluyente que fluye por la columna. Debido a que cada uno de los componentes de una mezcla establecerá interacciones diferentes con la fase estacionaria y la fase móvil, serán transportados a diferentes velocidades y se conseguirá su separación. La cromatografía en columna se puede utilizar para purificar materiales a pequeña o gran escala. Se aplica en la industria para analizar mezclas de hidrocarburos en el petróleo
y en el campo bioanalítico para separar e identificar compuestos químicos y fármacos.